En este vídeo vamos a empezar ya a configurar y a administrar dispositivos Cisco. Todo lo explicado aquí es equivalente para cualquier modelo de router, ¿de acuerdo? Y para cualquier modelo de switch. Como os he comentado, la forma de administrar un dispositivo puede ser tanto local como remota. El software de simulación proporciona un acceso rápido a la administración por consola, que sería haciendo doble clic sobre el dispositivo y seleccionando la pestañita CLI. Inicialmente, cuando arranquéis un dispositivo, veréis que os muestra un diálogo de un menú de configuración. Esto es lo que llamamos el modo de setup, y esto es así, ¿de acuerdo? Porque el dispositivo es nuevo y se supone que no tiene ningún archivo de configuración en la memoria NVRAM, por lo tanto está, digamos, sin configurar, ¿vale? Lo más normal, o lo habitual sería decir que no entrar en este menú de configuración, porque pasaríamos a configurarlo nosotros manualmente, que es lo que vamos a hacer. Esto que estamos haciendo aquí ahora, repito, es como si estuviéramos conectados por el puerto de consola. Esto lo veremos luego, de forma local. ¿Qué quiere decir esto? Sería similar a tener o estar conectados de esta manera, ¿no? Con un PC y utilizando el cable de rollover, que esto lo tendréis aquí, es de color azul. Nos conectaríamos el puerto de RS232 del PC, o el puerto serie, con el puerto de consola. ¿Vale? A través de, ahora veremos cómo, a través de un programa entraríamos y administraríamos el dispositivo. En este caso, ¿vale? El programa, repito, da un acceso rápido de esta manera. Vale, pues inicialmente cuando entramos en el dispositivo veréis que entramos en modo usuario. Si le dais a interrogante, tiene una interfaz muy parecida a los sistemas Linux. Si le dais al interrogante veréis que las cosas que podéis hacer en este modo de funcionamiento son bastante pocas, son cosas sobre todo a nivel con los comandos show, de poder mirar qué ocurre en el dispositivo, o hacer pruebas a nivel de comando traceroot, ¿vale? Hacer una conexión TLNet-SSH contra otros dispositivos, pero realmente no hay ninguna instrucción que te permita configurar nada en este modo. Para acceder al modo privilegiado ponemos el comando enable, y en este modo, si dais al interrogante, veréis que ya aparecen muchas más instrucciones que nos van a permitir poder configurar el dispositivo. Vale. Vamos a entrar, una vez estando en modo privilegiado, vamos a entrar en modo de configuración global con el comando configure terminal. Si le dais al tabulador y no existe ninguna ambigüedad, veréis que os autocompleta de acuerdo al comando. Vale, estando en modo de configuración global, lo que vamos a hacer ahora, uno de los primeros comandos es, por ejemplo, bueno, aquí podríamos dar el interrogante para ver qué comandos podríamos ejecutar, serían todos estos de aquí. En este caso nos interesa solamente, de acuerdo, el hostname, que es para cambiarle el nombre del dispositivo. Veréis que si ahora ponemos, por ejemplo, R1, automáticamente el hostname del dispositivo cambiará. ¿Qué más? Vamos a salir del modo, bueno, vamos a seguir en el modo de configuración global, porque vamos a configurar el password que, como hemos visto antes, para pasar del modo usuario al modo, donde está así, al modo privilegiado, no me ha pedido contraseña. Lo habitual es configurar una contraseña por motivos de seguridad, ¿vale? Entonces tenemos dos formas de hacer esto. Uno es con el comando enable password, por ejemplo, le vamos a poner Cisco. Si veis ahora, y salimos del modo de configuración global, entramos a modo usuario y ahora entramos con el comando enable. Ahora sí que me pide un password. Este password será el password Cisco, lo pongo y ya puedo entrar. Pero si miráis el archivo de configuración, hay dos tipos de archivo que ahora veremos, ¿no? Pero este archivo de show running config es el archivo de configuración que se está ejecutando en la memoria RAM del dispositivo, ¿de acuerdo? Es digamos, el archivo que mantiene o que define los parámetros de funcionamiento del dispositivo, ¿vale? Si miráis este archivo de configuración, veréis que aquí aparece el comando enable password, pero con la contraseña en texto plano, se puede ver.
por motivos de seguridad se suele utilizar otro comando que es el enable. Bueno, otra cosa es que tampoco hace falta autocompletar exactamente todos los comandos. Si no hay ambigüedad, lo va a entender perfectamente el dispositivo, ¿de acuerdo? Igual que en un terminal Linux, ¿vale? Hay otro comando que es equivalente, que es el enable secret. Vamos a ponerle ahora, pues, no sé, ASICS, por ejemplo, ¿vale? Si veis ahora y salgo al modo usuario y de nuevo entro en el modo privilegiado, veréis que me pide un password. Ahora este password no es Cisco, ¿veis? No lo acepta, sino que será ASICS. Perdón, ASICS, ¿vale? Estando los dos, prevalece el secret por encima del password, ¿vale? Y esto lo veréis aquí, es básicamente porque el secret, cuando se almacena en el archivo de configuración en ejecución, en lo que llamamos el show running config, el archivo que está en memoria RAM, de acuerdo, se guarda de forma cifrada, ¿vale? Es más seguro. Por lo tanto, en esta situación, este comando, ¿vale? No tiene ningún valor, ¿vale? No sirve para nada el enable password, ¿vale? ¿Qué más? Como he comentado antes, ¿de acuerdo? Tenemos, cuando en el arranque inicial de un dispositivo, ya habéis visto, ¿vale? Tenéis, o sabéis que primero se ejecutan las pruebas post para verificar el hardware, luego arrancan las instrucciones del Bootstrap para buscar el sistema operativo, ¿de acuerdo? Y por defecto, el sistema operativo se busca en la memoria flash, ¿vale? Si vosotros miráis el contenido de la memoria flash, veréis que os muestra en este caso, esto que tenéis aquí, es ni más ni menos que la versión del sistema operativo de la iOS, de acuerdo, con el cual seguramente habrá arrancado el dispositivo, ¿vale? O sea que en el arranque lo que hace es hacer una copia de este archivo a la memoria RAM. Y luego lo que pasa es a buscar a la memoria NVRAM lo que sería el archivo de arranque. Es lo que llamamos el archivo de startup config, ¿vale? Si vosotros hacéis show startup config, podréis ver el contenido de ese archivo. Fijaros en la situación actual, Repito, cuando arranca el equipo, este archivo se copia en memoria RAM y pasa a llamarse running config, ¿vale? Si ahora hacéis un show startup config, veréis que lo que os está diciendo es que no tenemos ningún archivo de arranque. ¿Y eso por qué es, no? Alguien dirá, ostras, pero si acabamos de modificar, ¿no? Acabamos de añadir las contraseñas de enable, ¿vale? En el archivo de configuración. Y la respuesta es que sí, hemos hecho estos cambios en la configuración, pero se han añadido al archivo running config, al archivo que está en la memoria RAM, no al archivo inicial de arranque, de acuerdo, que en este caso no hay porque el equipo es nuevo, de acuerdo, que sería el startup config. Para copiar, de acuerdo, todo lo que hay en la memoria RAM, en el archivo running config, a la memoria NVRAM y pasarlo al startup config para que cuando arranque el equipo de nuevo, de acuerdo, toda la configuración que se ha realizado se siga manteniendo, hay que hacer una copia, hay que copiarlo, ¿vale? Hay que copiar, en este caso deberíamos hacer un copy running config a startup config, ¿de acuerdo? Copiamos este archivo de running config al startup config. Le decimos que sí. Un comando equivalente sería poner write memory, que sería equivalente. A mí me gusta siempre poner WR porque es mucho más rápido, que también hace exactamente lo mismo. Si ahora hacéis esto y miráis el archivo de startup config, veréis que ahora sí que corresponde con la configuración, ¿vale? que tenemos en ejecución, ¿vale? ¿Por qué os comento esto? Pues imaginaos lo siguiente, ¿vale? Imaginaros que hago ahora, estoy en modo en configuración global y ahora pues le cambio el hostname del equipo y le pongo este, ¿vale? Si yo ahora hiciese un reboot del dispositivo, ¿qué ocurriría? Ocurriría que, lo voy haciendo, ocurriría que me dice que los cambios no han sido guardados, perdón, le digo que no lo guarde, ¿de acuerdo? Y lo que ocurriría es que a la hora de reiniciar el programa, ¿de acuerdo? El dispositivo, el archivo de configuración de startup config se copiaría, de acuerdo, a la memoria RAM y pasaría a llamarse, de acuerdo, un momentito, running config. Fijaros que se ha guardado todo en el running,
todo lo que teníamos, excepto el último que hemos hecho, que es cambiar el hostname. Como le hemos cambiado el hostname, se había grabado la información en la memoria RAM, pero al apagarse el dispositivo, el contenido de la memoria RAM se borra. Y en el inicio en el arranque nuevo del dispositivo, se copia la última copia que habíamos salvado, que era la startup config, de la NVRAM a la memoria RAM. Por eso aparece toda la configuración menos el hostname. Tener cuidado y presente eso. Cualquier cambio que realicéis en algún equipo que consideréis que ya va a ser definitivo, siempre tener por costumbre después utilizar el comando WR, ¿vale? O copy running config startup config, ¿vale? ¿Qué más? Seguimos. Vamos a ver, ¿vale?, cómo configurar un acceso por consola. En este caso ya os he demostrado cómo se hace la conexión, ¿de acuerdo? Si de hecho miráis en el archivo de configuración, veréis que aquí al final de todo, abajo del todo, hay una line con 0, donde entrando en este modo específico de configuración te permite configurar las características de conexión a través de este puerto de consola. Por defecto, lo que haríamos en este caso sería conectar, repito, en un PC. Con esto ya lo tenéis más en la teoría, más descrito de forma pormenorizada. Utilizaríais el puerto C232 o el puerto USB con algún adaptador. Utilizaríais un equipo, en este caso se llama terminal. Utilizaríais un software como Hyperterminal o PuTTY o el que sea, ¿de acuerdo?, para conectaros al puerto de consola. Por defecto, las características de conexión del puerto de consola son estas, por defecto en los Cisco, ¿vale? 9600, se envían 8 bits, hay un bit de stop, esto es porque la comunicación es asíncrona, no hay paridad de datos, ¿vale? No se vigila la integridad de la información mientras viaja por este cable, porque se considera que es tan pequeño que no es necesario, es tan corto el cable que no se va a producir errores, ¿vale? Y ahora entraríamos y estaríamos, ¿veis?, de acuerdo, ya directamente conectados, ¿vale? De hecho, como ya tenemos una sesión abierta por consola, directamente nos entra en modo privilegiado. En realidad, entraríamos de esta manera, ¿de acuerdo? Entraríamos así y ahora sí que accederíamos, ¿de acuerdo?, al dispositivo. Pondríamos ASICS y ya estaríamos dentro, ¿vale? Si yo quiero modificar algún parámetro de conexión por el puerto de consola, cosa que tampoco es, bueno, no es importante, pues debería poner line console 0, ¿de acuerdo? Y aquí fijaros, si le das a interrogante, podría cambiar el número de bits, de data bits, en vez de 8, como está de predefinido, darle otro valor. Podría utilizar el exec timeout para poner un tiempo de desconexión en caso, o sea, un tiempo sí, en el cual el dispositivo se desconectaría esta comunicación en caso de inactividad. Si hay control de flujo o no, que lo que hemos dicho que no había. Si hay control de paridad de datos o no. La velocidad, cambiarla de 9600 a lo que queramos. Cambiarle el número de bits de stop. En fin, aquí podéis trastear un poco con esto. Una de las cosas que es aconsejable es ponerle un password. Fijaros que yo hasta ahora, cuando he entrado por el puerto de consola, no me ha pedido ningún password. Directamente he entrado en modo usuario, ¿vale? Bueno, lo habitual es indicarle mediante el comando password. Voy a ponerle aquí consola, por ejemplo, y con el comando login, con estos dos comandos les digo, o le digo que utilice, ¿vale?, el puerto, digamos, perdón, o que pida al usuario este password para validarse antes de entrar en modo usuario. Si no pongo login, esta línea o esta instrucción de aquí no se hace efectiva, ¿vale? Pues en este caso, por ejemplo, como yo ya sé que esta configuración es la que quiero, hago WR, la salvo por si alguna vez se reinicia el dispositivo, salgo de la conexión y vuelvo a entrar. Y cuando entro ahora me pide un password, ¿vale? Pues le pongo consola, ahora estoy en modo usuario, pongo enable y entro en modo privilegiado con el comando ASICS, ¿ok? ¿Vale? Vale, ¿qué más? Bueno, igual que estamos accediendo por el puerto de consola, podemos acceder también por el puerto o a través de, digamos, de forma remota. En este caso, pues imaginaros que estamos conectados, por simplicidad lo voy a hacer así, nos conectamos directamente, déjame ver si acepta el Automidix, ¿vale? Con el router. Esto ya lo haremos vía comandos, pero voy a activar la interfaz del router, a ver si me permite con un cable directo, si no lo haré con un cable cruzado. Es que depende de la versión del sistema operativo del dispositivo, te permite utilizar cable directo o cable cruzado, y del modelo también, del dispositivo.
Pues aquí no, tiene que ser con un cable cruzado. Vale, ya lo tenemos. Voy a configurar una IP. Y le voy a configurar al PC otra IP dentro de la misma red. Todo esto para acceder de forma remota al final. ¿Vale? Fijaros que en el dispositivo ya estaría conectado por el puerto de consola. Y es necesario, bueno, ¿vale? O también, igual que por el puerto de consola para la administración local, tenemos también unas líneas para configurar aquellos parámetros que deseamos digamos que rijan lo que sería la gestión remota, que son estas líneas que tenéis aquí, VTI 04. El 04 significa que son 5 conexiones, que el dispositivo puede mantener hasta 5 conexiones simultáneas remotas de administradores. Bueno, puede haber 5 personas conectadas aquí a la vez, la sexta que intentase entrar sería expulsada hasta que no se liberase alguna de las conexiones que tenéis aquí. Pues en este caso vamos a utilizar la misma configuración para todas ellas, ¿vale? La NVTI 04. Vamos a poner, fijaros todo lo que podemos utilizar, ¿vale? Por defecto el router ya tiene activo un servidor Telnet, no hay que hacer absolutamente nada, simplemente habría que utilizar el password, pues le pongo Telnet porque es el protocolo que se utiliza por defecto, y el login, ¿vale? Para que utilice o para poner, para activar este password, ¿vale? Una vez ya tenemos esto, pues como sé que es la configuración que yo quiero, lo grabaría. Me vengo a este mismo PC y me conecto vía Telnet a través, ya no me estoy conectando por este cable, sino que me conectaré por este cable de aquí abajo. Ahora mismo, por simplicidad, pues aquí pueden haber unos cuantos metros, pero esto podría estar en ciudades diferentes. El PC este podría estar en una ciudad y el router en otra. ¿De acuerdo? ¿Vale? Me conecto a una de las IPs que tiene configurado el dispositivo y ya puede entrar. Me pide un password, ¿de acuerdo? Que será el Telnet. ¿Vale? Y ahora estoy en modo enable y le pongo ASICS. Y ya puede empezar, ¿de acuerdo? En modo privilegiado a administrarlo. ¿Vale? Vale, se ha comentado también en los apuntes que tenéis otra manera de poder acceder de forma remota al dispositivo, y es en vez de utilizando el protocolo de aplicación Telnet, sería utilizando el SSH, que es lo mismo pero cifrando la información, ¿vale? Entre lo que sería el cliente, el PC0 y el router. Pero para ello hay que hacer unos pequeños cambios en el propio dispositivo, ¿vale? En el router 1. Bueno, los cambios que hay que hacer son los siguientes, ¿vale? Hay que ponerle, primero habría que cambiarle el hostname, ¿vale? Que ya lo hemos hecho. Luego hay que poner un nombre de dominio, os lo podéis inventar en este caso, ¿vale? Podéis poner domain name el que queráis, es simplemente, ahora veréis, que el dispositivo, para generar la clave de, digamos, la clave secreta de intercambio, ¿vale? Entre el cliente y el servidor, utiliza estos parámetros. No sería bien la clave secreta, ¿vale? Sino que sería, en cierta manera, para crear su clave pública. Yo no quiero entrar en más detalle porque si esto correspondería más a la asignatura de seguridad, ¿vale? Pero la información entre el cliente y el servidor, en este caso el router, ¿vale? SSH, va a ser utilizando un algoritmo de cifrado simétrico. Pero el intercambio de esta clave se hará de forma previa utilizando un algoritmo de cifrado asimétrico. Y para ello el PC necesita, ¿de acuerdo?, conocer la clave pública del router, porque va a ser el PC quien le va a proponer de forma cifrada y oculta directamente al dispositivo, al router, qué clave secreta utilizar más adelante en la comunicación, ¿vale?, con los algoritmos de cifrado simétricos, ¿vale? Vale, pues venga, seguimos con esto. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿vale?, generar esa clave con el comando cryptokey generate RSA. Este es el algoritmo asimétrico que se va a utilizar inicialmente para la negociación de la clave secreta o privada.
Elegimos 512, aunque cuanto mayor sea el tamaño de esta clave, más difícil va a ser descifrar el contenido. En caso de un ataque de man in the middle, por ejemplo. ¿Vale? Y vale, con esto en principio pues ya lo tendríamos. Aconsejo, fijaros aquí ahora, si vamos al line VTI 04, ¿vale? Una vez ya tenemos hecho esto, yo aconsejo ahora poner lo siguiente, login local. Si yo pongo login local, lo que le estoy diciendo ahora es que de forma remota no utilicemos ese password que yo he definido como telnet, ¿vale? Para acceder al dispositivo, sino que ahora utilice un usuario y un password que yo haya definido en la base, en una base de datos dentro de la configuración del dispositivo. Esta base de datos se puede generar a través de los comandos username, por ejemplo, me lo invento, SSH, y password, pues también, por ejemplo, SSH, ¿vale? Fijaros lo que os estoy diciendo, ¿no? Esto de aquí me está diciendo que ya no utilice o que no solicite, ¿vale?, este password cuando alguien inicie una sesión remota con mi equipo, sino que le está diciendo es que utilice esto que tenéis aquí definido, cualquier usuario o password que esté definido de esta manera, ¿vale? Fijaros que la versión de IPSSH está activada, la versión 1, vamos a ver, con el comando show IPSSH, ¿vale? Está activada la versión 1.5, vamos a cambiar algunas cosas del SSH, vamos a cambiar la versión, vamos a ponerla a la 2, que es la más nueva, ¿vale? Y todo lo demás ya está, ya lo podríamos dejar, ¿vale? Si tenemos esto ya configurado, ¿de acuerdo? Con el comando transport le podemos decir en el line VTI input que solamente acepte tráfico de gestión remoto entrante SSH, que no acepte telnet, ¿vale? Si yo pongo esto solamente aceptará SSH. ¿Por qué? Porque ya tengo activado un servidor SSH. ¿Para qué voy a permitir el telnet? Esa es la cuestión, ¿no? Si no pongo esto aceptaría ambos, aceptaría conexiones remotas telnet y conexiones remotas vía SSH, ¿vale? Pues ya lo tenemos. Si ahora nos vamos a este dispositivo, ¿vale? Salimos de aquí, intentamos hacer una sesión telnet, veis que me la rechaza, por el comando transport input, de acuerdo, que yo he puesto. En cambio, si hago con el comando ssh-l, le pongo el usuario y le pongo la IP, de acuerdo, ahora mismo ya me deja entrar, ¿vale? Y me pide el password. El usuario ya se lo he puesto, que era SSH, ¿de acuerdo? El password le pongo SSH y ahora ya en modo, de acuerdo, usuario, le pongo enable, le pongo ASICS y ya estoy, de acuerdo, de forma segura, de forma remota, conectado a este dispositivo de forma segura. Toda la información entre el cliente y el servidor, perdón, irán cifradas, ¿vale? Vuelvo a guardar de nuevo la configuración por si acaso y ya lo tendríamos, ¿vale? Vale, ¿qué otras cosas tendríamos o serían importantes ver? ¿Vale? El comando show version. ¿Vale? Hay un comando que es el comando show version. De hecho, los comandos show son muy importantes porque nos permiten ver muchas cosas: el estado de las interfaces, la tabla de enrutamiento de un router, la tabla de conmutación de un switch, en fin, ¿vale? Ya iremos viendo, ¿vale? La memoria flash, etcétera, ¿vale? Pero hay un comando que es el show version que nos da un resumen bastante chulo, ¿no?, de lo que sería el dispositivo en sí, ¿vale? Fijaros que en este caso nos da información acerca de cuál es, de acuerdo, el sistema operativo con el cual ha arrancado el dispositivo, ¿vale? Lo tenéis aquí. Nos da también la versión del bootstrap, que está almacenado en la memoria ROM. Nos dice cómo se ha arrancado el dispositivo, por un encendido normal. Nos dice dónde está alojado, ¿veis?, con el sistema operativo con el cual ha arrancado el dispositivo. Nos dice la suma de, digamos, nos dice la suma de estas dos sería la cantidad de memoria RAM que tendría el dispositivo. Esto que tenéis aquí sería el tamaño del buffer, de acuerdo, compartido que utiliza para todas sus interfaces, para los paquetes de entrada y de salida. Resulta que a un dispositivo le van llegando paquetes y ha de ir sacando paquetes y no siempre puede hacerlo a la velocidad que él quiere. Por lo tanto, para que no se pierdan, se van almacenando temporalmente en un buffer, tanto para los paquetes entrantes al dispositivo como para los salientes, ¿vale? En este caso es un buffer compartido para todas las interfaces,
y su tamaño 16 megas. El resto que lo tenéis aquí de memoria RAM se utilizará para almacenar la IOS, se utiliza para almacenar la copia del startup config, que se llamaría running config, se utiliza para tablas de enrutamiento, tablas caché, en fin, esto ya iremos hablando, ¿vale? También nos da información acerca de las interfaces que tiene instalada por defecto, el tamaño de la memoria NVRAM y el tamaño de la memoria, en este caso, como veis aquí, flash, que es donde se guarda, ¿vale? la IOS. También nos da información, y esto es muy importante, de cuál es el registro, ¿vale? De configuración, que por defecto os he dicho que era 2102. Esto lo que le indica al dispositivo es que siempre ha de arrancar buscando el sistema operativo en la memoria flash. En caso de no encontrarlo, ha de buscarlo en un servidor TFTP, haciendo un broadcast por todas sus interfaces, y luego ha de buscar el archivo de configuración, el startup config, en la memoria NVRAM, para posteriormente, repito, copiarlo en memoria RAM, ¿vale? Otro comando importante sería el comando show history, que nos da un histórico de los comandos que hemos ido introduciendo, ¿vale? Tampoco tiene mucha historia. Y básicamente con esto ya estaría. Comentaros también, bueno, que si queréis en algún momento borrar, ¿vale? el archivo de startup y dejar de inicio, como si estuviera desde cero el dispositivo, podéis borrar el startup config con este comando, ¿vale? Al reiniciar el dispositivo, fijaros, ¿no? Ya lo borro, no pasa absolutamente nada porque estamos funcionando de acuerdo con la configuración running config, que es la que está en la memoria RAM. Pero a la que reinicie el router, vaya, bueno, si no lo vuelvo a repetir, bueno, pues en este caso lo que ocurría era que al que yo hubiese reiniciado el dispositivo, ¿vale? Obviamente al no tener un archivo de configuración en la NVRAM, entraríamos de nuevo en el menú, ¿vale? de setup. Vale, bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿de acuerdo? Ha petado un poco el programa. Vale, dejadme un momentito. Vale, lo que os decía, si yo, por ejemplo, guardo en este caso hostname, lo pongo a ¿vale? Y ahora mismo hago un erase startup config. Lo que quiero decir es que estaríamos trabajando y funcionando con el archivo en ejecución, que es el running config, que es el que está en memoria RAM. Cuando yo reinicio el dispositivo, le digo que no guarde ninguna información. Si le digo que sí, haría una copia, ¿de acuerdo? En el startup config. Pero si le digo que no, al reiniciar, esto que está haciendo aquí es un proceso que indica que estos almohadillas que está copiando la flash, la IOS que está en la flash, en la memoria RAM, ¿vale? Vale, al reiniciar, obviamente, vamos a entrar de nuevo en el menú de setup porque no tiene, de acuerdo, el archivo de arranque, de configuración inicial, lo que sería el startup config, ¿ok? Vale, y por último, otra cosa también, para borrar la memoria o para borrar cualquier archivo de la flash, ¿de acuerdo? En este caso el sistema operativo, que no sería muy adecuado hacerlo, excepto en casos excepcionales, ¿de acuerdo? Pues se hace de esta manera. Pondríais delete flash, seleccionaríais el archivo, ¿vale? Y lo copiaríais. Automáticamente, si no hay ningún problema, esto, cuando te indica esto, significa que en la instrucción encuentra que hay un problema en este punto, ¿vale? Pues seguramente sea porque el espacio no lo acepta, ¿vale? ¿Veis? Le decís que sí y ahora te lo borraría, ¿vale? ¿De acuerdo? Al borrártelo, ahora está funcionando el dispositivo bien porque estamos funcionando con la copia que tiene en la memoria RAM, ¿vale? Pero el arranque del sistema, ¿vale? En el arranque del sistema, fijaros, ¿vale? Si yo ahora lo vuelvo a arrancar o lo vuelvo a reiniciar, me entra en modo, ¿vale? Lo que llamamos en modo monitor. Entra en esa versión del sistema operativo limitado que está almacenado en la memoria ROM y que me sirve únicamente, si le dais interrogante, ¿vale? Para cargar un sistema operativo nuevo, no sirve para nada más, ¿vale? Es un sistema operativo de emergencia, ¿vale? Para que el dispositivo no se quede tonto, ¿eh? Lo que hemos intentado aquí ahora al iniciar el router es que ha buscado una IOS en la memoria flash, no ha encontrado.
ha intentado buscar un servidor TCP que le dé un iOS, obviamente tampoco lo ha encontrado porque no hay, y en última instancia ha entrado en este modo de funcionamiento, ¿vale? Que no sirve, o sea, en este modo de funcionamiento el dispositivo no puede hacer su función de router, ¿eh? Simplemente sirve, repito, para cargar, ¿vale? Un sistema operativo nuevo, ¿ok? Bueno, pues con esto acabamos, ¿vale? La sesión o este vídeo. Hasta el siguiente.